Desde que se tienen registros a finales del siglo XIX, la temperatura promedio de la superficie del planeta ha aumentado aproximadamente 0,9 grados, una tendencia creciente que comenzó en 1940. La mayor parte del calentamiento global se produjo en los últimos 35 años, y los 6 años más cálidos que se han registrado nunca han ocurrido todos tras el año 2014. El 97% de los científicos afirma que el cambio climático está causado por los humanos. Por otra parte, el 95% del hielo en el planeta está en la superficie terrestre y no en el mar, y la mayoría son casquetes glaciares que cubren Groenlandia y la Antártida, los cuales han ido disminuyendo sus masas en las últimas décadas. Entre 1993 y 2016, Groenlandia perdió 286.000 millones de toneladas de hielo por año, mientras que la Antártida perdió unos 127.000 millones de toneladas. La tasa de pérdida de la masa de hielo en la Antártida se ha triplicado en la última década. En volumen, hay unos 21 millones de kilómetros cúbicos de hielo en toda la Tierra. Si los ponemos en una capa de 1 kilómetro de altura, podríamos cubrir Europa y Oceanía enteras a la vez. Algunos científicos afirman que tomaría más de 5.000 años para derretir todo este hielo. Pero, ¿qué pasaría si todo este hielo se derritiese? Para empezar, el nivel del mar se elevaría a 66 metros. Esto supondría un grave problema tanto humanitario como económico, ya que la mitad de la población vive en las costas marítimas, con lo que tendrían que desplazarse hacia otros lugares. Pero incluso una subida parcial de 10 metros haría desplazarse a 630 millones de personas, y una subida de 25 metros expulsaría a 1.400 millones de personas. Habría países que se cubrirían enteramente de agua, como sería el caso de Tuvalu, Maldivas, Bahamas y Gambia. Los siguientes países no desaparecerían al 100%, ya que sobresaldría su punto o región más elevada, pero se convertirían en diminutas islas. Dichos países serían Singapur, Qatar, Holanda, Dinamarca, Bahrein y Bangladesh. Ciudades importantes a nivel mundial quedarían devastadas, como por ejemplo Vancouver y Montreal en Canadá, toda la costa este en Estados Unidos, incluyendo Nueva York y Florida enteras, Río de Janeiro en Brasil, Tokio, Pekín y Shanghái en el este asiático, Bangkok en Tailandia o Mumbai en la India. Australia perdería sus 2 ciudades más emblemáticas, Sydney y Melbourne, pero al menos ganaría un mar. África sería el continente menos afectado, aunque se perderían ciudades como Dakar, Casablanca, Alejandría y El Cairo, Ciudad del Cabo o Maputo. En Europa habría grandes pérdidas, como Berlín y el norte de Alemania, la mitad de Bélgica incluyendo Bruselas, Kaliningrado y San Petersburgo en Rusia, Riga y Tallinn, Estocolmo y Helsinki. Capitales como Roma, Estambul, Atenas, París y Lisboa quedarían severamente afectadas. Reino Unido se convertiría en un archipiélago. Madrid pasaría a ser la capital más importante de la Unión Europea junto a Viena, mientras que los españoles perderíamos ciudades como Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Bilbao e Ibiza, entre otras. Los mexicanos dirían adiós a Tampico, Tabasco, Veracruz, Mérida y Cancún. Cuba también pasaría a ser un archipiélago, y desaparecerían ciudades tan importantes como Santo Domingo, Ciudad de Panamá, Cartagena, Barranquilla, Maracaibo, Guayaquil, Montevideo y Buenos Aires, donde el Río de la Plata pasaría a ser un mar interior, al igual que el Amazonas. Por último, así se vería la Atlántida, un gran archipiélago colonizable. Además de todo esto, en ambos polos, especies marinas como los osos polares, las focas y las morsas también perderían su hogar. Otros problemas que sufriríamos son cambios en las corrientes marinas, en las precipitaciones, mayor número de sequías y olas de calor y huracanes más violentos. La transición a energías renovables es una de las mejores formas de mitigar este problema. En la actualidad ya hay 17 países con un 80% o más de energías renovables, entre los que se encuentran Paraguay, Costa Rica y Uruguay. Estos son los datos del resto de países de habla hispana, entre los que destaca negativamente Cuba, con un 4,5%. Además, de los 10 países que más energía consumen mundialmente, solo Canadá y Brasil generan más de la mitad de energía de forma renovable. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es la mejor forma de combatir el cambio climático? ¿Qué acciones estás tomando ya? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.